El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Está tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 11, del verso 14 al 23. Otro día Jesús estaba expulsando un demonio. Se trataba de un hombre mudo. Apenas salió el demonio, el mudo empezó a hablar y la gente quedó admirada. Pero algunos de ellos dijeron: este echa a los demonios con el poder de Belcebú, jefe de los demonios. Y otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal que viniera del cielo. Jesús, que conocía sus pensamientos, les dijo: una nación dividida corre a la ruina, y los partidos opuestos caen uno tras otro. Si Satanás también está dividido, ¿podrá mantenerse su reino? ¿Cómo se les ocurre decir que yo echo los demonios invocando a Belcebú? Si yo echo los demonios con la ayuda de Belcebú, ¿los amigos de ustedes con ayuda de quién los echan? Ellos juzgarán lo que ustedes acaban de decir. En cambio, si echo los demonios con el dedo de Dios, comprendan que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando el fuerte bien armado guarda su casa, todas sus cosas están seguras. Pero si llega uno más fuerte y lo vence, le quitará las armas en que confiaba y distribuirá todo lo que tenía. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes, seguidores de la palabra del Señor. Le damos la cordial bienvenida a todos ustedes, católicos y no católicos. Sean bienvenidos a este su canal de evangelización. El Evangelio de hoy está tomado en San Lucas, capítulo 11, del verso 14 al 23. El Evangelio dice: el que no está conmigo está contra mí. El que no está con Cristo está en contra de Cristo. ¿Han visto ustedes a aquellas personas que están en contra de Cristo? ¿Han visto ustedes aquellas personas que van enseñando una enseñanza en contra de lo que ha enseñado Jesucristo? Pero si ustedes se dan cuenta, hay mucha gente, católicos, catequistas, predicadores, hasta sacerdotes. Disculpen, mis hermanos sacerdotes, disculpen, pero hasta sacerdotes dicen que todo es lo mismo, todo es igual. Así lo dicen, no todos, pero hay unos que todavía no tienen clara la doctrina de Jesucristo. Dicen todo es lo mismo. Y aunque conozcan la doctrina, no quieren ser enemigos de los demás. Dicen todo es lo mismo. ¿Y cómo dice el Evangelio? El que no está conmigo está contra de mí. El que no está con Cristo, el que no está en la iglesia de Jesucristo, la iglesia católica, el que no está con Cristo está en contra de Cristo. Entonces, ¿por qué hay muchos que dicen que todo es lo mismo? Hay muchas personas que andan enseñando y dicen: sí, todo es lo mismo. Oiga, el Evangelio Jesús dice que una nación dividida corre a la ruina. Una nación, una familia dividida corre a la ruina. ¿Por qué lo dice el Evangelio eso? Porque hay familias que están divididas. Dígame usted si es verdad o es mentira. Hay familias que están divididas. Papá y mamá son católicos, pero los hijos son protestantes. ¿Cómo la ven ustedes? ¿Por qué? Porque tienen esa idea. Ellos dicen que todo es lo mismo. En una ocasión, una hermana me decía: todo es lo mismo. Cuando mis hijos van a la iglesia protestante, yo los acompaño, yo voy con ellos. Y le digo: ¿y cuando usted va a la iglesia católica, ellos lo acompañan? No, ellos no me acompañan.
Entonces, ¿por qué dicen que todo es lo mismo? Eso es la idea, eso es el chip que tratan de meter en cada mente, en cada cabeza de aquellos que no conocen la sana doctrina de Jesucristo. Toda familia dividida corre a la ruina. Dígame si no hay problemas con la división en la familia. Dígame, muchos matrimonios se han destruido, muchas parejas se han separado por causa de la división. Y eso es lo que hoy el Evangelio nos enseña. Tenga cuidado. La Biblia dice que tenga cuidado porque hay gente que viene dividiendo, hay gente que está dividiendo y esa gente que está dividiendo está en contra de Jesucristo. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Están trabajando para la unidad con Cristo o están trabajando para la división? ¿Sí? Recuerde que la vida cristiana no es un juego. Con la vida cristiana no vamos a jugar y por eso todo aquel que divide es porque está en contra de la doctrina de Jesucristo. Es una tristeza, de veras, es una tristeza. Teólogos que han abandonado la fe de la iglesia, la doctrina de la iglesia y se han vuelto en contra de Jesucristo. Y Jesús lo dice, que el que está en contra de él es porque está dividiendo. Y por eso, recuérdese que en San Marcos capítulo 3, verso 13, Jesús llamó a los que él quiso para que estuvieran con él, ¿sí? No para que estuvieran en contra de él, para que estuvieran con él. Así llamó a los 12, dice, los preparó y los envió. Vamos a verlo. Dice San Marcos capítulo 3, verso 13, dice de esta manera. Oiga. Jesús subió al monte y llamó a los que él quiso y se reunieron con él. Se reunieron con él. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él. No dice para que estuvieran en contra de él. Dios quiere la unidad, el Señor quiere la unidad y por eso llamó a 12. Oiga, por eso llamó a 12. Así instituyó a los 12, a los que llamó también apóstoles, para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dándoles poder para echar demonios. Y no solo escogió a los 12, escogió a otros 72 discípulos más, dice San Lucas. Escogió a otros 72 más y los envió. El Señor quiere la unidad, por eso escogió a los suyos, los preparó y para que estuvieran con él. Pero ¿qué pasa? Mucha gente se ha dedicado a dividir la iglesia. Y eso lo dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 16, en su verso 17. Así lo dice el apóstol Pablo, dice, hermanos, les ruego que tengan cuidado. Y eso es lo que no tienen muchos. Dicen, todo es lo mismo, todo es igual. Lo importante es que mi hijo, que mi hija se entregó al cristianismo. Es cristiano evangélico ahora. Dejó de ser católico. ¿Por qué no dice, dejó de ser cristiano y se hizo apóstata? Eso es lo que no saben. Eso es lo que no quieren decir. Y eso lo hacen con el fin para engañar. Y ustedes deben de tener mucho cuidado, ¿sí? Mucho cuidado en eso. Y es lo que más hemos abandonado. Dice, hermanos, les ruego que tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones. Ahí está. Dios quiere la unidad, Satanás quiere la división. Si hay mucha gente que está dividiendo, es porque está trabajando para Satanás. Dios quiere la unidad, todos los que trabajan
para la unidad son los enviados de Dios. Y todos aquellos que trabajan para la división son los enviados de Satanás. Son los que trabajan para Satanás. Y por eso dice, tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades saliéndose de la doctrina que han aprendido. Ahí está. Saliéndose de la doctrina que han aprendido, porque antes todos eran católicos. Antes. Pero ¿qué pasa ahora? Que en cada familia ya hay 2 protestantes, 3, y si no, la mayoría son protestantes. ¿Y cómo está esa familia? Dividida. Y toda familia dividida cae en la ruina. ¿Sí? Eso lo dice el Evangelio. Y por eso el apóstol Pablo dice, tengan cuidado con esas personas, dice. ¿Sí? Tengan cuidado con esa gente que va provocando divisiones y dificultades saliéndose de la doctrina que han aprendido. Aléjense de ellos. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Todo es lo mismo, dicen varios. Todo es lo mismo. Aléjense de ellos. Esas personas no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino a sus propios estómagos, engañando a los ingenuos con palabras bonitas y piadosas. ¿Sí? Todos saben que ustedes están muy abiertos a la fe, y eso me alegra, dice el apóstol. Pero quiero que sean ingeniosos para el bien y firmes contra el mal. El apóstol dice que todos estamos abiertos a la fe, todos queremos aprender, todos queremos saber. Pero ¿qué pasa? Muchos se han dejado engañar. Muchos han creído en aquellos mentirosos que andan enseñando otra doctrina. Y esos son los que están en contra de Cristo. Y el mismo Jesús lo dijo. ¿Sí? El mismo Señor lo dice. El que no está conmigo está contra mí. El que no está conmigo está contra mí, dice. Y por eso el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos 16-17, nos lo explica muy bien. Que no lo querramos entender, eso ya es cuestión de cada uno. Pero que la Biblia nos lo enseña, sí. Oiga, salirse de la doctrina de Jesucristo es un pecado. Y eso no lo saben, ¿sí? Mucha gente no lo sabe, que salirse de la doctrina de Jesucristo es un pecado, y eso lo dice San Pablo, el mismo apóstol Pablo allá en Timoteo, ¿sí? En la primera carta a Timoteo, capítulo 4, en su verso 1, lo dice claramente el apóstol: el que se sale de la doctrina comete pecado. Oiga, primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1, dice de esta manera: el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe. Eso es apostasía. Renegar de la fe es un pecado, ¿sí? Es un pecado dividirse de Cristo, dividirse de la iglesia de Cristo, dividirse de la doctrina verdadera de Cristo. Es un pecado. Oiga, el Espíritu nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos, gracias a Dios no son todos, algunos renegarán de la fe. Eso es apostasía. Renegar de la fe. Cuando dicen, ¿por qué los católicos se confiesan con un hombre que es más pecador? Cuando dicen, en la tierra Jesús no dejó hombres para perdonar pecados. Pero si ahí está en la palabra de Dios, ahí están las Sagradas Escrituras. Dígame si eso no es renegar. Eso es apostasía, eso es apostatar. Estar en contra de la enseñanza de Jesucristo. ¿Y qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada, ni porque el apóstol Pablo dice cuídense, ni porque él dice aléjense de esa gente que va provocando divisiones y dificultad, ni porque lo dice el apóstol. Todos dicen, todo es lo mismo, todo es igual. Oye,
renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Entonces, ¿por qué muchos dicen que es cristianismo? Porque muchos dicen, se fue a cristiano, mi hijo se salió de católico y se hizo cristiano evangélico. ¿Por qué aquí dice? Aparecerán hombres mentirosos, dice. ¿Por qué lo dice eso? Porque dice, en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe para seguir espíritus seductores y doctrina diabólica. Dígame si no es lo que dice el Evangelio, que mucha gente, dice así, que mucha gente anda buscando milagros, ¿sí? Mucha gente anda buscando milagros, lo dice el Evangelio. Oiga, dice así, y otros para ponerlo a prueba le pedían una señal que viniera del cielo. Buscando señales. Y cuando la gente va buscando señales, se pone en contra de Jesucristo, ¿sí? Se vuelve en contra de Jesucristo y se vuelve apóstata, porque empieza a predicar, empieza a estar en contra de la doctrina de Jesucristo. Lo dice Primera de Timoteo, el apóstol Pablo en Primera de Timoteo capítulo 4 verso 1. Y por eso en el Evangelio de San Mateo, fíjese bien, San Mateo dice, cuídense porque algunos vendrán, dice, disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Mateo 7:15 dice, cuídense de los falsos profetas. Y eso ustedes no lo saben. No lo saben ustedes. Oiga cómo lo dice. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. ¿Y ustedes cómo le llaman? Cristiano. Son falsos profetas. ¿Sí? Son falsos profetas que se presentan ante ustedes con piel de oveja. ¿No han visto ustedes? Bien amable, bien sonriente. ¿Sí? Dios te bendiga, varón. El Señor me ha mandado a predicarte. ¿Qué piensas sobre el fin del mundo? ¿Cuándo crees que será eso? Arrepiéntete y acepta el Evangelio, dice. Pero cuando usted le empieza a dar cita por cita de la enseñanza de Jesucristo, ¿qué hace? Se enojan y sacan el lobo y se van. Pero el que está preparado, el que no, dice todo es lo mismo, pase adelante, que hay una banca, una silla, siéntese, descanse un rato, le ofrezco algo de tomar. Sí, yo lo escucho, usted platique. El que no sabe que dice Pablo, el apóstol Pablo, que son gente que va dividiendo, son gente que se han salido de la doctrina de Jesucristo. Cuídense de ellos, dice. Y el Evangelio de San Mateo dice que esos son falsos profetas, vestidos con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Y eso lo dice también el apóstol, San Pedro. San Pedro en su segunda carta lo dice que así como hubo falsos profetas, así también habrá ahora en nuestro tiempo. Segunda de Pedro capítulo 2 en su verso 1. Dice, así como hubo falso profeta en el pueblo de Israel, también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Sin tardar se perderán por renegar la doctrina, por renegar de la iglesia, por renegar la confesión, por renegar de la iglesia de Cristo, por renegar que Jesús nos dejó a María como nuestra madre, por renegar del bautismo, por renegar de todo. Dice, así como hubo falsos profetas en el pueblo de Israel, así también habrán falsos maestros. Introducirán novedades dañinas, pero sin tardar se perderán por renegar del maestro que los rescató. Muchos imitarán sus vicios, dice, y por su culpa será desprestigiado el camino de la verdad. Los inspirará el amor
al dinero. ¿Cómo la ven ustedes? Los inspirará el amor al dinero y se aprovecharán de ustedes con palabras engañosas. Cuando lo están conquistando, le dicen de la iglesia, le hablan de las cosas de Dios, pero ya cuando está con ellos le dice, usted va a pagar el 10% de todo lo que gana. ¿Cómo la ven ustedes? Pero cuando nosotros comprendemos, cuando nosotros sabemos la doctrina, muy fácil nosotros le vamos a hablar lo que dice la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios dice que no hay otro evangelio. Y el mismo apóstol Pablo lo dice en Gálatas, ¿sí? En Gálatas capítulo 6, en su verso 1, el apóstol Pablo lo dice, que no hay otro evangelio, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio. Oiga, como lo dice Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 1, verso 6, dice, me sorprende, y estamos sorprendidos. Estamos sorprendidos porque hay gente que conoce del evangelio y que aún así se ha dejado engañar. Hay gente, hay personas que están formadas, conocedores de la enseñanza, de la doctrina de Jesucristo en la Iglesia Católica y así se han dejado confundir, así se han dejado engañar. Oiga, me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro evangelio, solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio y siembran confusiones entre ustedes. Siembran confusiones entre ustedes. Díganme si no eso es lo que dice el evangelio. Un grupo que ha visto lo que Jesús ha realizado, dice, está admirado de la doctrina de Cristo. Cómo Cristo expulsa un demonio de una persona mudo y está admirado porque nunca habían visto eso. Y otro grupo que está juzgando, que está criticando, que son los maestros de la ley, los fariseos, los saduceos. Esa gente nada más espiaba a Jesús, pero el otro grupo se admiraba de lo que Jesús realizaba, de la enseñanza, de la doctrina de Jesucristo, las obras maravillosas que Jesús estaba haciendo y que cada día los hace en nuestra vida. Dígame usted, si no el levantarse es un gran milagro que Dios ha hecho en su vida, no es un gran milagro que Él ha hecho en su familia, el darnos nuevamente esa vida, abrir nuestros ojos, hacer mover nuestro cuerpo y poder levantarnos una vez más de esa pequeña muerte que es el sueño. Dígame si eso no es un gran milagro. Pero ¿qué pasa? La gente antes estaba admirada de lo que Jesús hacía y otros que se ponían a criticar. Habían otras personas que pedían, fíjense, una señal. Para ponerlo a prueba a Jesús le pedían una señal que viniera del cielo. Dígame si no está así el mundo en nuestra vida. Dígame si no está así. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Muchos rechazan el evangelio. Muchos no quieren escuchar, no quieren prepararse. Pero llegará el momento. El apóstol Pablo lo dice claramente que no hay otro evangelio. Pero no hay otro evangelio. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio. ¿Qué es tergiversar? Torcer el evangelio de Cristo. Y siembran confusiones entre ustedes. Pero oiga, ¿qué dice el apóstol? Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlo en forma diversa o como lo hemos hecho nosotros, yo les digo, fuera con él. Se lo repito antes, se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito, si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Es una maldición. Es una maldición salirse de la doctrina de Cristo. Pero ¿quién les va a decir eso a los que se han salido? Es tiempo de los laicos,
¿sí? Los laicos somos más y vamos todos a evangelizar. Es el tiempo de ayudar a nuestros sacerdotes, es el tiempo de trabajar, es el tiempo de levantarnos y predicar, y predicar, llevar la enseñanza, la doctrina de Jesucristo. ¿Qué necesitamos hacer en este tiempo de Cuaresma? Reconciliarnos, acercarnos con el Señor, pedirle perdón a Dios para que Él tenga misericordia de nuestra vida. Cualquiera que sean sus pecados, el Señor los perdona. Claro, lo ha dicho el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:18, que Jesús dejó sus embajadores, dice, y Pablo dice, el apóstol Pablo dice, nos presentamos pues como embajadores de Cristo, como que si Dios mismo hablara por nuestros labios. Y mucha gente no cree eso, mucha gente no lo cree. Y por eso, fíjese bien, en la segunda carta de Juan, dice que el que no permanece en la doctrina de Cristo, ¿qué pasará? Es muy importante saberlo. Segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 9, dice: el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Por eso el Evangelio lo dice claramente: el que no está conmigo está contra mí. Y oiga cómo lo dice la segunda carta de Juan: el que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. O sea, no está con el Señor, está en contra del Señor. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Escuche, si alguno viene a ustedes y no trae esta doctrina, no lo reciban en sus casas, ni le saluden, pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. Y por eso, la palabra del Señor hoy, en este hermoso día, nos enseña sobre la unidad. Fíjese bien. El que no está conmigo está contra mí, dice el Señor. Recuerde, los que dividen son los que están en contra, los que critican, los que enseñan otro evangelio. Recuerde que el apóstol Pablo a los Gálatas dice que es una maldición salirse, apartarse de la iglesia. Romanos 16:17 dice que tengan ustedes cuidado con esa gente que va provocando divisiones. Mateo 7:15 dice: cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de oveja, pero por dentro son lobos feroces. ¿Qué más queremos nosotros? ¿Más? Ahí está la carta, la segunda carta de Juan, capítulo 1, verso 9. ¿Sí? Entonces, por eso hoy la palabra del Señor nos dice, el apóstol Pablo nos habla, fíjese bien, de cómo el Señor prepara a los suyos. Nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, cómo el Señor prepara a los suyos. Efesios, en su capítulo 4, en su verso 12. Vamos a ver Efesios capítulo 4, verso 12. Dice, cómo el Señor prepara a los suyos. Así como allá en Marcos 3:13, llamó a los que Él quiso para que estuvieran con Él, no para que estuvieran en contra de Él, para que estuvieran con Él. ¿Por qué? Porque Dios quiere la unidad y los mandó por todo el mundo a 12, a los que llamó después apóstoles. Y después escogió a otros 72 y los envió por todo el mundo. Les dio poder y autoridad para enseñar y para expulsar toda clase de demonios. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? No, el Señor no dijo, voy a elegir a los 12 para que estén en contra mía. No lo dijo así. Entonces, ¿qué quiere el Señor? El Señor quiere la unidad. Y por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4, en su verso 12, dice, así prepara a los suyos para las obras del ministerio,
en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Colosenses 1:18 lo dice. Cristo es la cabeza y su cuerpo es la iglesia. Por eso dice, así prepara a los suyos para las obras del ministerio en vista de la construcción del cuerpo de Cristo, la iglesia, hasta que todos alcancemos la unidad en la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y lleguemos a ser el hombre perfecto con esa madurez que no es otra cosa que la plenitud de Dios. Oiga, entonces no seremos ya niños zarandeados y llevados por cualquier viento de doctrina o invento de personas astutas, expertas en el arte de engañar. Recuerden que el apóstol Pablo dice, yo sé que ustedes están abiertos a la fe. Yo sé que ustedes desean la enseñanza. Yo sé que ustedes quisieran memorizar todas esas citas para poder enseñar, para poder hablar con alguien. Pero hay que pedirle a Dios. Hay que pedirle a Dios porque el Señor mismo lo dice. El que no está conmigo está contra mí y el que no recoge conmigo desparrama. Vemos cómo Dios quiere la unidad, ¿sí? Nos damos cuenta cómo prepara a los suyos para su ministerio, para la misión a la cual hemos sido enviados. Y es por eso que usted no tenga miedo de compartir, de enseñar la palabra, la sana doctrina de Jesucristo. No tenga miedo. No se dejen confundir. Tengan cuidado, que no todo es lo mismo, que no todo es igual. Recuerden, aunque vengan otros con otro evangelio, dice el apóstol Pablo, fuera, dice, anatema, o sea, maldito, es una maldición. Entonces, por esa razón la palabra del Señor hoy nos hace una gran invitación, ¿sí? El Señor nos hace una invitación, Dios quiere la unidad, ¿sí? Dios sus dones, unos son profetas, eso lo dice Efesios en el capítulo 4, verso 11, y Dios sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Oiga, así prepara, dice, a los suyos. Pero ¿qué pasa? Muchos se han tomado ese título y se han puesto un gran título y dicen, yo soy pastor, hoy me toca predicar y ustedes me pagan el diezmo, porque si ustedes no pagan el diezmo, le están robando a Yahvé. Ustedes son unos ladrones si no pagan el diezmo. ¡Wow! Recuerden que para poder llevar la palabra de Dios, la predicación, primero tenemos que pasar por la imposición de manos de los apóstoles. Nadie puede predicar sin la imposición de manos de los apóstoles. Y eso solo lo tiene la Iglesia Católica, lo que se llama sucesión apostólica, que eso no lo tiene ninguna otra iglesia. Por eso todo aquel que va enseñando, aquel que se dice que es profeta, pastor, evangelista, pregúntele si fue enviado por los pastores de la iglesia. Pregúntele si fue enviado por los apóstoles de la iglesia. No, solo ellos se autonombraron, solo ellos se enviaron ellos mismos. Pregúntele cuántos años tiene de que ellos han sido enviados. Desde 1580, desde Martín Lutero. Desde allá empieza la división, desde allá empieza. Pero los que no sabemos, nos dejamos engañar. Que Dios los bendiga, queridos amigos, queridos hermanos en la fe, invitándolos a suscribirse. A los que por primera vez nos ven a través de este canal, los invitamos a suscribirse, a seguir la secuencia del Evangelio cada día. Tenemos unos problemas en el canal, pero pidiendo a Dios que el Señor nos ayude para irlo corrigiendo cada día. Y es por eso que el día de ayer no pudimos subir el Evangelio del día. Pero pidamos a Dios que el Señor nos ayude a llevar esta evangelización a muchas partes, con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, que Él nos ilumine, nos acompañe, nos dé esa fortaleza para poder llevar el Evangelio cada día. Invitándolos a ustedes, los que no se han suscrito, suscríbase
active la campanita y déjenos su like. Que Dios los bendiga y que Dios les conceda todo lo que su buen corazón desee. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.